Seguimos con estos primeros capítulos, unos capítulos de generalidades de la pesca. Ya hablamos en su momento de las necesidades de cuáles son los términos legales con los cuales podemos pescar. Vamos a hablar un poquito de la problemática en España con relación a las especies introducidas, vamos a decirlo así, exóticas le llaman algunos. Hay que referirse siempre a la legislación actual, concretamente al Real Decreto 630 de 2013, en la cual pues venía pues el catálogo de especies exóticas y demás. Allí dentro del catálogo, lo que en cuanto a especies de interés deportivo, interés de pesca, que vamos a hablar un poquito, es del lucio, de la perca americana o black bass, también llamada, la trucha arcoiris y la carpa. Carpa tanto la común como la otra, la de piscifactoría, o lo que es lo mismo, la cuero o mirror, depende de quién lo llame. Vamos a hablar un poquito de historia de los peces estos, cuándo fueron introducidos, quién los introdujo. Bueno, la primera a mencionar, lógicamente, es la carpa, como más antigua. La carpa, según se tienen referencias, fue introducida por los romanos, o era método habitual de los romanos, y la utilizaban más que nada para alimentación. La alimentación que ellos llevaban cuando movían las regiones, utilizaban también la carpa como comida, aparte para limpiar los pequeños embalses para beber que tenían y demás. La carpa pues aguanta bien en una cuba o similar, y entonces originariamente la carpa proviene de Asia y se cree que también del Danubio. En principio esos eran los orígenes. Luego posteriormente los romanos hicieron práctica habitual de llevarla pues, en sus correrías, vamos a decirlo así, y cuando llegaron a Hispania pues no iba a ser diferente. Poco a poco fueron introduciendo la carpa en varios embalses y tal, y lógicamente en nuestros ríos y demás. Eso en principio, eso es lo que se tiene referencia. La única referencia escrita es del siglo XV-XVI de introducción o mención a la carpa, pero es anterior. Se cree que incluso anterior a todo esto, pero bueno, no seamos realistas. Lo que sí se tiene constancia es la práctica que realizaban los romanos, y de hecho donde llegaron los romanos la carpa se ha extendido por toda la zona de su dominio. Posteriormente vamos a hablar un poquito de nuestros acuíferos. Los acuíferos actuales, todas las vías de agua, vamos a ser sinceros, naturales no queda ninguno. Todos los ríos, todos los embalses son artificiales. Los ríos se han modificado absolutamente entre presas y represas, pues se han incluso canalizaciones. Entonces no queda ningún acuífero natural. Existen, por supuesto, en las zonas de montaña, en las zonas de difícil acceso o poco pobladas, existen todavía ríos que en esos tramos no se han tocado por el ser humano. El ser humano es el que más ha tocado lo que serían nuestros acuíferos. En cuanto a eso, en cuanto a una especie de zona de vida natural, los fondos han sido tocados, graveras, podemos estar hablando de graveras, de puentes, de mil cosas que podemos estar hablando, todo siempre, y por supuesto nuestros famosos vertidos incontrolados durante muchísimos años, que han modificado la fauna y flora de nuestros acuíferos. Todo esto hay que sumarlo a las repoblaciones que se han ido haciendo, primero por los romanos, según parece ser, y después pues ciertas administraciones. Concretamente, allá por 1920-1930, previo a la Guerra Civil, ya empezaron a hacer repoblaciones por Extremadura, por varios ríos importantes, Guadiana, Guadalquivir, y todo fue el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y demás, y caza. El origen de las carpas no comunes, vamos a decirles, a recordar que hay dos tipos de carpa aquí en la península. Estamos hablando de carpa común, la clásica carpa que en extranjero le llaman salvaje,
puesto que no ha sido modificada genéticamente ni seleccionada. Vamos a hablar más que modificada, seleccionada. Mientras que en el extranjero esa alimentación, a la cual basaban en las carpas, la piscicultura, como le llaman en algunos casos, buscaban especímenes de rápido crecimiento y engorde. No hay que olvidar que buscaban alimentación rápida. Han ido seleccionando durante muchísimos años hasta conseguir lo que hoy en día nosotros llamamos carpa cuero. Esa carpa europea, diferente completamente en cuanto a su estructura externa a la carpa común o carpa salvaje. Incluso podemos apreciar que le cuesta bastante digamos, hibridarse con la carpa salvaje. Aún así existen especímenes, pues las típicas lineales y demás, royales y tal, que es una mezcla entre las dos, pero en el fondo siguen intentando mantener esa genética. Durante esos años y posteriores a la guerra civil, cuando la creación de embalses y demás, toda la infraestructura de embalses en la península ibérica que se creó, lógicamente se repobló. Existen zonas y pantanos actualmente con un tanto por ciento muy elevado. Podemos hablar de Aragón, Cataluña, en la media montaña. Podemos estar hablando de Extremadura y más que nada Extremadura, por ahí Guadiana y Guadalquivir también. Hay muchos pantanos donde la carpa, no ya cuero, sino cuero por un lado y hibridaciones, o sea, la royal o lineales por el otro. Es donde incluso desde una piscifactoría en Española, en Aranjuez, quiero recordar, se han ido repoblando esos embalses. No hay que olvidar, son embalses artificiales, entonces hay que tener en cuenta que pues la fauna autóctona pues no era muy grande, mucha cantidad, vamos. La repoblación con carpas, en principio buscando alimentación y segundo buscando pues especies deportivas. No hay que olvidar que el Servicio Nacional de Pesca y Caza, Pesca Fluvial y Caza, fueron los que iniciaron estas repoblaciones y poco a poco las fueron introduciendo en todos los acuíferos. La carpa es un espécimen, es un pez que se adapta a cualquier tipo de agua, a lo cual tiene una supervivencia muy grande y un aguante incluso en las peores condiciones. Entonces es lógico que cualquier desagüe, cualquier canalización, cualquier acequia, cualquier canal, cualquier río que vaya a parar un embalse, que venga o salga o sobresalga, tenemos que la carpa se mueve por todo actualmente está en todos los acuíferos españoles. Bueno, en cuanto a la trucha arcoiris o al lucio, pues la trucha arcoiris más o menos sobre la misma época, 1950, 1949, el black bass 1955, fueron introducidos también lo mismo, también por lo que sería en ese momento pues el ICONA o servicio de pesca pero todo la administración. O sea, las especies estas que estamos hablando ahora, no estamos hablando de pescadores que traen peces para poder aprovecharlos de forma deportiva, porque en aquellas épocas, en España, por lo menos, luego en extranjeros sí que se han ido aprovechando, pero en España no ha habido una especie de un boom deportivo en cuanto a la pesca hasta hace pocos años. Entonces, en aquella época, pues sí, efectivamente, para el tema de los servicios estos, para batallar algún tipo de especie un poco dañina, podemos hablar de la gambusia, etcétera, etcétera. Entonces el alburno también, el alburno forma parte de nuestro ecosistema, no queramos o no, y no lo colocaron ahí, entonces como pez pasto para alimentar estas especies deportivas, etcétera, etcétera. Recuerdo que al principio no eran especies deportivas, puesto que la pesca como deporte pues no estaba muy establecido, como solución recreativa o como ocio sí, muchísima gente pescaba, pero como deportiva de competición, vamos a llamarlo así, pues la verdad no estaba. Luego posteriormente es cuando se ha ido haciendo. Lógicamente esto va en contra de cualquier tipo de mentalización ecologista. Los ecologistas en mucha parte tienen razón en decir que son especies exóticas, introducidas y dañinas para las especies autóctonas. Hay que ser realista. Ahora mismo las especies exóticas o introducidas, o como queráis llamarlas, son y están por todas partes. Casi no, es imposible su erradicación. Se han hecho pruebas en embalses cerrados sin ningún tipo de salida ni entrada y se ha conseguido erradicar
todas las especies exóticas y se han introducido especies autóctonas. Todas no, todas no. Cuando se han utilizado venenos y demás para matar todo tipo de pez, han erradicado todas las especies, incluidas las autóctonas, en esos embalses. Lo que han hecho posteriormente es introducir especies autóctonas. ¿Cuánto durarán? Dependerá si tiene salida o no tiene entrada. Existen casos de que se han introducido, se han erradicado de un embalse, pero resulta que ese embalse pues tenía conexión con un canal o algo similar, o un río, y lógicamente las especies no autóctonas se han hecho otra vez dueños del mismo. Hay varios sistemas para erradicar. Se ha hablado de pesca, ya hemos hablado de la utilización de tóxicos que no se tiene muy claro si realmente nos van a afectar o no nos van a afectar. Esos tipos de tóxicos se pueden utilizar o se deben utilizar en lugares donde no existen, no se permita nadar, no se permita beber, no estén para beber esas aguas, lógicamente. No es una solución porque se carga toda la fauna de dentro del agua. Pero bueno, si luego se repobla con especies, y digo especies, hablo de muchas, que son autóctonas, bueno, hasta cierto punto es razonable. Pero lo que sí está claro es que donde está introducido todos los demás peces, erradicar especies es imposible en toda España, en toda la longitud de la península ibérica, pero es imposible actualmente. Se han utilizado pesca eléctrica, la pesca eléctrica alcanza hasta donde alcanza. Se hizo un intento en el lago de Bañolas, me parece un intento desde mi punto de vista particular un poco ridículo. No olvidemos que el lago de Bañolas llega a alcanzar una profundidad de 200 metros. La pesca eléctrica alcanza como mucho 3 metros y en el mejor de los casos 4 a veces, por mucha potencia que se le ponga. Entonces, ¿qué erradica? Las que están en superficie, las demás están ahí, y de hecho actualmente está exactamente en la misma situación, habiendo invertido un dinero que realmente no merecía la pena. Pero bueno, eso es una apreciación particular, y por supuesto el que tenga algo en contra que decir me parece fantástico, siempre y cuando con la educación y demás. Abajo en los comentarios me lo ponéis y hablaremos sobre el tema. Bueno, más cosas. En conclusión, y repito, es imposible la erradicación de las especies no autóctonas, y entonces hay que ser realista. Tenemos en nuestros embalses, en nuestros acuíferos, una serie de peces, llamarlo como queráis. Ese famoso Real Decreto donde las especies introducidas y demás de biodiversidad, pues el hecho de que hoy en día la ley de pesca, y ahí es donde voy a parar, obligue a los pescadores, incluso deportivos, vamos a llamar, hay gente que incluso desprecia la pesca como un deporte. Bueno, cada uno dicen, el ajedrez también dicen que es un deporte, pero bueno, la pesca es un deporte, nos guste o no. Hay competiciones territoriales, autonómicas, nacionales, mundiales. Es un deporte. Está en el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española, las federaciones territoriales. Por lo tanto, es un deporte como otro cualquiera. Y sus practicantes, muchos, no todos los que debieran ser, pero bueno, muchos están federados. Por lo tanto, ahí es donde voy a parar. Es un deporte como otro cualquiera. Por lo tanto, no valen los desprecios como deporte a la pesca. Como todo deporte, pues necesita su grado de protección legal, y en este caso vemos que está fallando por ahí. Las modalidades que se practican en España están dirigidas exclusivamente a esas especies que los ecologistas y los no ecologistas, con razonamientos, y muchos científicos, biólogos, todo lo que queráis, están luchando contra ellas. Lo cierto es que no hay muchas opciones. Sí que compiten con especies autóctonas, véase el barbo, en cuanto hablamos de los ciprínidos, pero en cuanto hablamos de depredadores, pues ciertamente no tienen competición. Los pocos depredadores que pudiera haber, pues la verdad es que no tienen razón de ser. Últimamente, en los últimos años, se han introducido especies muy dañinas. Vamos a hablar del siluro, vamos a hablar de la lucioperca. Estas especies han sido introducidas, y estas sí que son con carácter deportivo, no por españoles precisamente, hay que decirlo también, los deportistas españoles no han introducido esas especies. Por lo tanto, no vamos a echar la culpa. La solución no es que los pescadores españoles sacrifiquen los especímenes que pescan, puesto que al fin y al cabo son seres vivos. No entiendo cómo
personas que se autodenominan ecologistas o que defienden la vida de los animales estén por la erradicación, sacrificio de especies enteras en la península. Yo, la verdad, no acabo de entender ese amor por la vida que dicen que tienen, pero que resulta que a la hora de la realidad pues son otros los que tienen que sacrificar. Tampoco veo a esos ecologistas, como yo les llamo, de YouTube, ecologistas que solo ven las cosas desde la distancia, limpiando las orillas de los embalses, de los ríos. Hacen alguna así esporádica para justificar sus acciones, pero lo cierto es que permanentemente están los pescadores realizando esa labor. Ahí lo dejo, ahí se queda. Bueno, ¿cuál es la solución a todos los problemas estos? Bueno, pues la solución, desde mi punto de vista, sería hablar de naturalización. La naturalización de las especies, no de todas, pero sí de las más, de aquellas que tengan un interés deportivo. Y podemos estar hablando de la carpa, podemos estar hablando de la trucha arcoíris, podemos estar hablando del lucio, del black bass. La trucha arcoíris se puede cambiar por la trucha autóctona, sí, siempre y cuando las piscifactorías sean capaces de proporcionar esas repoblaciones. Por desgracia, y ahí es otra opinión particular, la pesca con muerte debería estar prohibida, incluso para la trucha. A lo cual la excusa, por llamarlo de alguna manera, para las repoblaciones de que se quedan los ríos sin truchas, si no las matamos, seguirán ahí. Por lo tanto, la pesca sin muerte, desde mi punto de vista y como opinión particular, repito, no es generalizada de todos los pescadores, sino mía particular, debería no existir la pesca con muerte. Por lo tanto, ya no está la excusa de las repoblaciones para el tema ese. Bueno, en cuanto hablamos de naturalización, significa que aquellas especies que está demostrada que llevan muchos años entre nosotros y no es culpable el pescador de la existencia de esos peces dentro de los acuíferos, lógicamente habría que regular eso. En Europa lo están haciendo. Han utilizado estas especies como especies, siguen siendo introducidas, pero son de interés deportivo. Y ahí hay que añadir otro matiz, otro, vamos a decir, pequeño experimento que están haciendo en Europa. El aprovechamiento económico que estamos desaprovechando en España. Y ahí tengo que soltar mis ideas al respecto. En España las aguas son públicas. El aprovechamiento piscícola es público, tanto profesional como deportivo. Pero hay que tener en cuenta que en Europa se están llevando a cabo, y de hecho está generalizado, un montón de lagos, vamos a decir privados, los hay privados, los hay públicos gestionados por una empresa. Eso genera dinero que estamos desaprovechando. Los guías que tenemos actualmente en nuestros embalses, podemos hablar de Mequinenza, podemos hablar de Caspe, podemos hablar de Extremadura y tal, la mayoría son extranjeros que se han afincado en España y que están haciendo de guía, trayendo extranjeros a pescar, pero esas divisas no son, eso no genera dinero, eso no genera divisas en España. Muchas de las veces tienen sus cuentas en el extranjero y cobran desde fuera, con lo cual aquí no es un beneficio para España. Si las leyes, las normas se modificaran y permitieran esa creación, porque muchísimos españoles, seamos sinceros, nos vamos al extranjero, y lo digo porque yo también lo he hecho, para poder pescar tranquilos, para pescar con la noche, sabiendo que cuidamos el entorno, cuidamos y no hacemos ningún daño a nadie, no somos delincuentes. Hablo en cuanto al carfishing, lógicamente en otras especies pues también. El hecho de irse al extranjero a pescar es una fuga de capital que podríamos invertir en España y que se movería mucho dinero. No solamente eso, sino impulsaría muchos negocios relacionados con la pesca, tanto de tiendas de pesca como de alojamientos, etcétera, etcétera. Ese dinero se va, ese dinero no se queda, por lo tanto estamos perdiendo dinero. Ya os lo digo de antemano, este negocio que lo han visto claramente en el extranjero, aquí pues lo estamos dejando tirar y no está, yo creo que no está el tema como para dejar tirar el dinero. Pero bueno, ahí está la solución, una naturalización con el motivo de pesca deportiva,
un endurecimiento de las penas por introducción de especies, de todo tipo de especies, y cuando hablamos de endurecimiento, hablamos de endurecimiento, y un mayor control. El mayor control solo se consigue si hay dinero. Es lógico que la administración no tenga personal suficiente. La única manera de que la administración tenga personal suficiente es que los ingresos por el tema de la pesca sean suficientes para mantener ese control permanentemente. No vamos a hablar de las personas, bien de dentro o bien de fuera, que realizan matanzas incontroladas de peces, con la excusa de que no se les puede hacer nada puesto que están matando especies introducidas, que hay que sacrificar. Eso es un negocio para ellos, un negocio que tampoco se queda aquí. Seamos realistas, hay mafias de países donde el pescado se coge aquí utilizando, eso sí, está penalizado, útiles de pesca no permitidos. Y se arriesgan porque es negocio, así de claro. Si se arriesgan es porque hay un negocio, hay un dinero por detrás que ganan. Si no pudieran hacerlo, pues no estarían arriesgándose. Por lo tanto, mayor control, mayor endurecimiento de las penas, tanto por introducción como por, en este caso, matar las especies que tengamos. Y sobre todo, no penalizamos a los deportistas, que al fin y al cabo tienen derecho, según la Constitución, a su ocio, en este caso, la pesca. Por lo tanto, obligar a los pescadores a hacer sacrificar esas especies, aparte de que suena bastante ridículo, es imposible. O sea, por mucho que pesquemos y matemos, seguirán ahí. Por lo tanto, no es la solución. La solución es ser consecuente con lo que tenemos, intentar que no se vacíen nuestros acuíferos y que el día de mañana esta afición, que tenemos muchos más de los que mucha gente se cree, y solo hay que hacer referencia a la barbaridad de licencias de pesca que existen en España, tengamos cosas claras: dinero que va, dinero que no se queda, dinero que no se fomenta. Es una solución económica, sí, pero pasa por naturalizar, por interés deportivo. Los intereses de los ecologistas, ellos sabrán los que tienen, yo no voy a meter en eso. Lo que sí está claro es que sus soluciones no son viables. El hecho de que un pescador tenga que sacrificar las especies introducidas, aparte que no es viable, porque no soluciona absolutamente nada, y encima pues genera un malestar entre los propios pescadores. Y existe la figura del objetor de la ley, o sea, que ten en cuenta que nadie me puede obligar a mí a matar un ser vivo, por mucho que salga un real decreto y demás. La objeción de conciencia existe y existirá. Lo suelto ahí por si a alguno le interesa. La objeción de conciencia con respecto a la ley donde se obliga a sacrificar esos animales, pues no le veo lógica ninguna. Ya no vamos a entrar si especies introducidas también son los perros y los gatos, etcétera, etcétera. No, vamos a hacer las cosas claras. Hablo de la pesca, hablo de los peces, hablo de naturalización por interés deportivo, hablo de economía, que son mucho dinero y no está actualmente el horno para tirar las cosas. Estamos en una crisis económica, nos guste o no, producida por la pandemia o lo que queráis, pero realmente estamos en crisis. Entonces, cualquier motivo para tirar el dinero, pues me parece fuera de lugar. Utilización de esas leyes, obligar a los pescadores a matar, sacrificar los peces en contra de su conciencia, pues me parece que tampoco es viable. De hecho, me consta que las federaciones autonómicas y la Federación Española están batallando al respecto. No concebimos que se obligue a alguien a matar. Es como si mañana declaran al gato especie introducida y hay que sacrificarlo. Entonces obliga a aquellas personas que ven un gato por la calle a matarlo. No es lógico, ni razonable, ni ético. Por lo mismo está ocurriendo con los peces y los pescadores. Por favor, tengamos las cosas claras, hay que ser razonable, y dentro de lo razonable está el diálogo. Por eso hablo de naturalización por interés deportivo y hablo de dinero. Son motivos para los cuales podemos continuar con nuestra afición, continuar con nuestro deporte. Repito, es un deporte, y un poco de suerte, pues todo es llegar a un entendimiento. Si alguno quiere poner algo, lo que sea, pues no tengo ningún inconveniente, que abajo en los comentarios me pongáis lo que queráis, yo contestaré siempre y cuando educadamente. Yo no he hablado, no creo haber insultado a nadie. Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le pido perdón inmediatamente, porque no ha sido intención. Mi única intención es exponer una problemática, y esta es la problemática que actualmente tenemos en España. Hay asociaciones
en defensa de peces, asociaciones en defensa del deporte. Todo eso buscamos exactamente lo mismo. Pues venga, un saludo y recordar, esto va de pesca.